Bienvenidos otro día más para seguir estudiando juntos desde la Iglesia en casa esas preciosas historias que nos cuenta Marcos en su libro. Si hay una historia en el libro que me impresiona profundamente, es precisamente la que vamos a leer y a comentar en el día de hoy. Es el momento en el cual Jesús deja el Getsemaní, Judas lo entrega y lo entrega a los mayores enemigos como grupo que Jesús se encontró durante toda su vida en la tierra. Te invito a que abras tu Biblia, que podamos compartir pues los textos que en este día pues van a componer nuestros encuentros espirituales en la lectura del Evangelio de Marcos, como siempre hacemos, y te invito. Hay una pequeña sección de 2 versículos y luego entraremos al juicio de Jesús. Marcos huye por su vida. Dice, también prendieron a cierto joven que seguía cubierto con una sábana sobre su cuerpo, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Casi todos los especialistas creen que es el propio Marcos, el propio autor del Evangelio, el que vivió con Jesús su arresto y su traslado a la sala del juzgado de la época, a la sala del Sanedrín, donde Jesús sería vilmente juzgado. Marcos estuvo en ese momento, Marcos presenció el comienzo, pero también querían arrestarlo a él y él huyó. La segunda parte de nuestro programa, del versículo 53 al 65, le hemos titulado Juicio sumarísimo a una injusticia. Como decíamos en los programas anteriores, siempre que estudiamos estos textos tenemos que congeniar el plan y los motivos de Dios con el libre albedrío del ser humano. Ahora nos enfrentamos directamente a la sala de juicio más poderosa del Sanedrín en la época de Jesús. Ellos decían y decidían toda la vida de la sociedad de su época. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Judas les puso en la mano la vida de Jesús. Judas tomó una decisión que va a tener, desde el punto de vista humano, consecuencias muy importantes. En la escena nos encontramos con el sumo sacerdote, que estaba de guardia, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos. Marcos posiblemente sí fue el que huyó, pero Pedro se quedó junto a Jesús. Hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Eran de esos atrios exteriores circulares que componían el complejo edificio del santuario del templo en aquella época. Y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Finalmente, a estos dirigentes judíos de la época solamente les interesaba Jesús. El resto, ellos seguían pensando que el día que Jesús desapareciera, ellos también desaparecerían. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque según la legislación de la época, la protección que Dios había establecido en el Sinaí, tenía que haber al menos 2 o 3 testigos que se pusiesen de acuerdo para que una persona pudiese ser acusada. Era un medio de protección frente a injusticias, pero que en esta ocasión va a servir de poco, porque Jesús finalmente va a acabar donde todos sabemos que acabó. La parte central, hasta que se levantaron unos que dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros lo hemos oído decir
yo derribaré este santuario hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Pero ni aun así estaba de acuerdo su testimonio. No podían ejecutar una sentencia sin el testimonio de 2 o 3 personas. Desde luego, cuando Jesús dijo lo que dijo, lo dijo en sentido metafórico, pero hubo personas que le escucharon y Jesús habla, como ya le había dicho a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra, porque Jesús va a inaugurar un nuevo santuario, el definitivo, el que nunca ya pasará ni terminará hasta que se erradique completamente el pecado en la tierra. Pero, aunque todos estaban de acuerdo en acusar a Jesús contra el plan de Dios para su pueblo, finalmente esa era la primera acusación delante de las autoridades religiosas, los testigos no se ponían de acuerdo. Y levantándose en medio el sumo sacerdote, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada de lo que testifican estos contra ti? Pero nos dice el texto que Jesús calla y nada responde. Os he comentado en los últimos programas que estas escenas a mí me impresionan profundamente. Jesús en ningún momento se enfrentó a los que por voluntad personal y decisión personal estaban haciendo una injusticia, porque su relación con el Padre le proyectaba a la segunda dimensión de la historia, que es el ministerio de Jesús en favor de la humanidad, en favor de tu vida eterna y de la mía. El sumo sacerdote, enfadado, le vuelve a preguntar y le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y es ahí donde Jesús empieza a responder. Si os dais cuenta, Jesús no responde a las acusaciones sobre el templo, pero Jesús tiene que dar testimonio para que también aquellos que se están juzgando en ese juicio sumarísimo también tuvieran la oportunidad y la libertad de aceptar al Mesías como Salvador. Por eso, esta pregunta se torna necesaria para Jesús. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes de los cielos. Es decir, Jesús salta toda la historia hasta la segunda venida y les advierte que le verán venir en las nubes de los cielos, con poder para salvar a todos aquellos que revaliden en su vida el sacrificio de Jesús que estos hombres estaban intentando diseñar. Jesús sabía a qué venía y su relación con el Padre nunca estuvo dispuesta a romperla. Y cuando necesitó dar testimonio de que Él era el Mesías, el ungido anunciado por los profetas, no tuvo ningún inconveniente. Es decir, yo soy. Entonces, el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras en símbolo de luto, siguiendo la costumbre de la época, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oísteis la blasfemia? Qué curioso. Que un tribunal se convierta en testigo. ¿Sabéis? Es algo absolutamente irregular e improcedente. Sin embargo, ya tenía al Jesús declararse que es el ungido, el Mesías, el Salvador de la humanidad. En ese momento, el sumo sacerdote convierte a todo el tribunal en testigos. Fijaos la forma de trastocar la ley. Fijaos la forma de darle un sentido
equivocado a una ética colectiva. Oísteis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. ¡Qué injusticia tan importante! ¿Os imagináis en un país con derechos y separación de poderes que un tribunal se constituya en testigo de cargo y de acusación contra alguien? Es verdad que al principio no quisieron saltarse las normas, pero cuando no encontraron dos o tres testigos coherentes que acusaran a Jesús concretamente, fue el testimonio de Jesús, con esa verdad absoluta de que él era el único Mesías que se esperaba, el que hizo que el jurado se convirtiera en juez y testigo a la misma vez. Y algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y decirle, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. ¿Sabéis? Yo tengo una tendencia natural y es que no me gusta pararme en las escenas que la Biblia describe con el máximo rigor, pero con la cantidad justa de sentimentalismo. Este pasaje, si veis, no habla de las consecuencias de los castigos a Jesús, no habla de ello. Habla de la responsabilidad de aquellos que se convirtieron de jueces a testigos y de testigos a verdugos. Y todos eran los mismos. ¿Cuánto habría que decir jurídicamente de esta falsedad de juicio al hombre más importante por ser hijo de Dios que ha habido jamás en la tierra? Por eso, yo simplemente quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias porque el texto es equitativo, el texto es justo, describe la acción injusta de los que intentaban juzgarle y Jesús. Jesús sigue su camino, el libre albedrío y la libre elección de ellos. Fue su pasaporte contra Jesús. Y Jesús no se enfrenta a ellos, simplemente les contesta, yo soy el Mesías. Me gustaría en estos momentos de oración, me gustaría elevar mi corazón hasta Jesús para darle gracias. Para darle gracias por haber decidido en todo momento seguir el plan de Dios. E invitarte a que tú y yo hagamos lo mismo, que sigamos el plan de Dios en nuestra vida. A tus oraciones y a las mías nos sumamos en este momento. Y que el Señor te dé la capacidad para tomar decisiones sabias para la eternidad, que fue lo que Jesús hizo por ti y para mí. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, Señor, posiblemente ni mis hermanos ni yo mismo tengamos palabras para describir la gratitud que hay en nuestro corazón, porque tú en ningún momento te separaste del Padre. En ningún momento, Señor, confiaste ante la dificultad en tus esfuerzos. Y también permitiste, Señor, que los hombres, aquellos que te juzgaban, se colocaran en el lugar que ellos prefirieron hacer. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones y en tus manos, Señor, las ponemos con la gratitud profunda
aceptar todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no lo olvides, tenemos un siguiente programa en la misma hora y en el mismo canal. Y seguiremos viendo esos relatos del final de la vida con Jesús humano para que podamos entender que tu salvación y la mía ha sido resuelta para siempre, si así lo decides en tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde.